Hola, bienvenidos a una nueva semana de tips de comprensión lectora. Esta semana vamos a ver una estrategia que usamos constantemente, pero muchas veces no la utilizamos de manera correcta, y esta es la estrategia de subrayar o de tomar notas. ¿Por qué hago el paralelo entre las dos? Porque hay mucha gente que no le gusta destacar o rayar sus Biblias. Eso ya es una opción muy personal, por eso pongo también la opción de tomar notas en vez de subrayar. Y lo primero que tenemos que saber para poder entender esta estrategia es que hay una diferencia entre un lector experto y un lector novato. Las diferencias entre estos dos tipos de lectores radica en la cantidad de estrategias o la calidad de estrategias que utilizan, y la estrategia de subrayar o tomar notas es una de las más importantes y puede hacer una gran diferencia entre una comprensión superficial de un texto y la comprensión profunda de este mismo. La estrategia de subrayar o de tomar notas requiere sí o sí de dos lecturas. No puedo subrayar un texto si es que yo no lo he leído antes. Por lo tanto, tengo que leerlo primero de una manera general, o sea, leerlo para poder entender su propósito, la idea central y todas las estrategias que hemos visto anteriormente, y otra lectura que sería más analítica, que sería la lectura en la que yo procedo a subrayar o a tomar notas. Es muy importante que nosotros tengamos estos dos momentos de lectura antes de subrayar, porque si no puede ser que subrayo una idea y luego sigo leyendo y me doy cuenta que la vuelven a nombrar, o que no termino de subrayar porque la idea sigue y no sé dónde va a parar. Por lo tanto, es muy necesario que yo haga estas dos lecturas antes de poder subrayar o de tomar notas importantes acerca de lo que estoy leyendo. Algunos tips o consejos que yo les podría dar para subrayar son los siguientes. El primero es que tengo que tomar en cuenta el propósito y el género. Recuerden que depende mucho el propósito y género del texto para la idea principal y lo que el texto va a querer decirme. Hay una gran diferencia entre un libro apocalíptico, como sería el libro de Daniel, y el libro de los Hechos, que es un libro narrativo, y apuntan a cosas diferentes también, y sus ideas centrales son diferentes. Otro consejo que yo les daría para subrayar es subrayar las frases que responden directamente al propósito o al qué del texto. En tercer lugar, cuando una idea se ejemplifica o se explica más de una vez. Pablo constantemente utiliza una frase que explica al comienzo, la vuelve a explicar al final, da un poco más de ejemplos al respecto, y eso nos da cuenta entonces de que es una idea importante que yo tengo que subrayar. En cuarto lugar, podemos ver que tengo que subrayar una idea cuando me doy cuenta que es una conclusión o recapitulación de todo lo que ha dicho. Muchas epístolas o muchos libros de la Biblia lo que hacen es darte una serie de ideas y después decirte lo que quiero decir con esto, con otras palabras, o a lo que me refiero en conclusión, por último, o todo esto se resume a. Estos son pistas que me dicen que esto es una idea importante porque concluye o culmina la idea principal del autor. En quinto lugar, voy a subrayar aquellas ideas que me afirmen una verdad teológica o doctrinal. Por ejemplo, cuando yo leo 1 Corintios en el capítulo 3, en el versículo 18, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y luego dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y luego sigue: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Entonces acá nosotros vemos que la idea principal de estos tres versículos claramente es la afirmación de la siguiente verdad: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O si lo quiero resumir aún más, solo lo voy a dejar hasta: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Esta idea resume tanto lo que quiso decir al principio como lo que quiso decir al final de este cierre de esta idea. Por lo tanto, lo que yo tendría que subrayar es eso. Y por último, yo puedo subrayar aquellas frases u oraciones que responden a las preguntas del qué, cómo, dónde,
quiénes y cuándo, y sobre todo estas de dónde y cuándo me van a ayudar para conocer el contexto de producción o el contexto histórico en el que se desarrolla, si es que ese es mi objeto de estudio. Espero que les haya gustado este video, que les sirva mucho y nos vemos la próxima semana en una próxima edición de Tips de Comprensión Lectora. Que estén bien.